Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Les voy a invitar acá a todos a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 15 hasta el 17. Efesios 5 del 15 al 17. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por lo que nos quieres seguir hablando en esta noche, Señor. Disponemos nuestras vidas, nuestros corazones para que tu palabra sea guiada, dirigida como siempre por tu Santo Espíritu dentro de nosotros, en nosotros. Necesitamos, Espíritu Santo, con tu sabiduría, con tu dirección, con tu correcta interpretación. Por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias, como siempre, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es rindiéndome a la voluntad de Dios. Rindiéndome a la voluntad de Dios. Aquí nosotros podemos elegir, todos podemos elegir. O hacemos la voluntad nuestra o hacemos la voluntad de Dios. Pero cada uno de nosotros elige, escoge. Libremente. Nadie nos va a obligar. Dios jamás te va a obligar. Solo te va a decir que debes elegir en conocer qué es mejor para ti. ¿Qué será mejor para mí? ¿La voluntad de Dios o mi voluntad? La cuestión es que la voluntad de nosotros, los seres humanos, es fuerte. Es muy difícil de dejar. Es muy difícil de dejar de decir yo no quiero mi voluntad, sino quiero hacer la tuya. Renunciar a la mía para tomar la de Dios es un proceso. Se requiere de rendirme a Dios. Tengo que rendirme a Él para hacer su voluntad. De lo contrario, vamos a tender por lo general a hacer la nuestra. Y hay personas que buscan a Dios. Sí, lo buscan, pero lo buscan es para que Dios les haga la voluntad de ellos. Ya es raro cuando una persona no quiere buscar la voluntad de Dios, muy difícil que le diga a Dios: Dios mío, antes de pedirte, quiero conocer tu voluntad. Yo vengo a ti a conocer tu voluntad. ¿Cierto? Pero aquí nos dice el Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nos dice, por tanto, debemos ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos debemos comprender, debemos entender correctamente, debemos decir, bueno, ¿qué es la prioridad uno de mi vida, uno A de mi vida? Conocer la voluntad de Dios. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos conocer la voluntad de Dios? Porque la de nosotros está corrompida, está viciada con deseos engañosos, está desviada. Puede ser hacia el lado del mal más que hacia el bien. Aunque hay algunas cosas de nuestra voluntad que son buenas, pero también hay malas, muy malas. A lo cual a veces a nuestra voluntad, a nuestro parecer, tal vez no nos parecían malas, pero lo son. Entonces, por eso es tan importante comprender, entender, ser entendido de la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Necesitamos, todos lo necesitamos. Para que me vaya bien, para que yo conozca qué es lo que realmente Dios quiere para mí, cuál es su voluntad para mí, porque su voluntad siempre será para el bien. Porque soy su hijo, Él es mi Padre, y mi Padre nunca va a querer nada malo para mí, ni lo peor, sino lo mejor para nosotros.
Si dice la Biblia que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará al Espíritu Santo o nos dará lo que queramos, ¿cierto? Lo que queramos conforme a su voluntad. Entonces, cada uno de nosotros decide. Pero a veces los deseos profundos de nuestro corazón pueden llegar a más que la voluntad de Dios. ¿Cierto? Por eso para conocer la voluntad, o sea, para yo rendirme a la voluntad de Dios, debo primero convertirme a Dios. Entonces, dice en 2 Corintios, el capítulo 3, vamos a leer del 14 hasta el 17, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Amén. Estábamos en nuestro entendimiento embotados. Estábamos enceguecidos por el mal. Obviamente que cuando eso sucede, nuestra voluntad, ¿cómo va a ser? También estar mal. Y por eso solo hay una forma, que cuando nos convirtamos a Dios, al Señor, ese velo se quitará. Eso que no nos hacía entender que debemos conocer primero la voluntad de Dios antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión. Debo primero conocer la voluntad de Dios para mi vida. Que no, que uno mismo dice, no, yo para mí, yo quiero esto y lo otro, mis sueños son estos, mis aspiraciones son estas, mis planes son estos, mis proyectos son estos y aquellos. Pero ¿cuánto de eso va conforme a la voluntad de Dios? Amén. Aquí Dios sencillamente nos dice, quiero que encomiendes todo eso a mí para que yo te muestre cuál es mi voluntad. De todo eso que me escribes, de todo eso que pides, de todos esos deseos. Cuando yo me convertí, yo le hice una lista a Dios de qué deseaba. Y Dios me respondió esa lista. Me dijo unas cosas no y otras sí. Y me dijo, estas van conforme a mi voluntad, estas no. ¿Sí? Y una de ellas que yo le pedía era que yo tenía mi negocio propio. Y quería que ese negocio se expandiera por todo Bogotá, toda Colombia y que se trascendiera de una manera internacional las naciones del mundo. O sea, yo era como, uy, no, pero ya estoy con el Señor, ya mejor dicho, con toda. Pero el Señor me dijo, no, pero ¿por qué? Esa no es mi voluntad. ¿Es malo querer progresar, querer con mi negocio salir adelante? No, no es malo. Para nada. Pero Dios dijo, no es mi voluntad, porque no te quiero en esos negocios. Te quiero es predicando mi palabra de tiempo completo. Imaginémonos, la voluntad de Dios. Él me la dijo, me dijo, esta es mi voluntad. Y yo decido si acepto su voluntad o hago la mía, que me parece también buena y agradable. La cuestión es que no es perfecta. Amén. Y Dios me dijo, esta es mi voluntad para ti. Dios. Para aceptar esa voluntad se requiere convertirme a Dios. ¿Qué quiere decir? Convertirse quiere decir cambiar totalmente mi manera de pensar a la de Dios. Quiere decir tener la mente de Cristo. Quiere decir pensar como Él piensa. Quiere decir que estoy totalmente de acuerdo con su voluntad. Que quiero la suya. Que renuncio a la mía. Que me rindo ante tu voluntad. Eso es lo que quiere decir. Me convertí. ¿Cierto? Esa es una genuina conversión. Si ustedes de la palabra convertir quiere decir eso, cambiar totalmente mi manera
de pensar. Todos esos proyectos, todos esos planes, todo eso, dice, no, ya los encomendé a Dios, lo que Él diga. Es que ya me convertí, es que ya entendí que yo no estoy muy bien, que digamos, no soy perfecto. Y que todos esos planes y proyectos, pues Dios tiene algo mejor y mayor para mí que lo que yo quería. ¿Cierto? Aunque a veces no parezca que sea mejor o mayor. Porque cuando yo me convierto, empieza el Espíritu de Dios. ¿Cómo es convertirse? Cuando recibo a Cristo en mi corazón y lo dejo obrar, como obra a través del Espíritu de Dios, que empieza a renovar mi mente, a tal punto que hace que me rinda a la voluntad de Dios. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces empieza una renovación de mi entendimiento. Y empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestros planes, proyectos, a los de Dios. Porque empezamos a comprender que Dios es perfecto y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que la mía es buena y agradable, pero no es perfecta. Amén. Y empezamos aquí a notar algo. Dios nos da ejemplos para que nosotros digamos, mire, hijo mío, en los que no han querido hacer mi voluntad, lo que les pasa. Satanás sabe lo que le pasa a una persona que no accede a hacer la voluntad de Dios. Y por eso Satanás va a ser el primero en no querer que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Es más, que no conozcamos la voluntad de Dios. Eso pasó con Eva. Vino el enemigo, Dios les había dicho a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque cuando de él comáis, ciertamente moriréis. Bueno, sí, ellos dijeron, listo. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Que comieran de todo, menos de uno. ¿Estamos? Pero Satanás vino y le dijo, ¿con qué Dios te dijo que de ningún árbol del huerto podéis comer? Dijo, no. Dios no dijo eso. Dijo fue que de todos podemos comer, menos de este. No, porque si comemos de él vamos a morir. Y Satanás le dijo, no vas a morir mintiendo. Ahí empezó a mentir. Y cuando se miente con lo que Dios dijo, es para que no hagamos la voluntad de Dios. Engañó a la mujer, la ilusionó, porque le digo, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él, que tú no tengas ese conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer vio que era el árbol agradable a los ojos y codiciable, y tomó del fruto y comió, y le dio a su marido. ¿Qué sucedió cuando que Adán y Eva no hicieron la voluntad de Dios, sino que hicieron su propia voluntad? Satanás los impulsó a hacerlo. Eso se llama basarme en mi propia prudencia. O sea, no consulto a Dios, no necesito pedirle a Dios, no necesito pedirle a nadie para hacer mi voluntad. ¿Cierto? Y desde ahí empezó el ser humano a hacer su propia voluntad sin consultar la voluntad de Dios. Sin hacer la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió cuando no se hizo la voluntad de Dios? El mal entró. Y al ver Dios que el mal entró en Adán y Eva, lo sacó del paraíso. Y a partir de ahí, el mal se esparció de una manera impresionante en toda la tierra. Al punto que cuando la tierra se llenó de seres humanos, el pensamiento de ellos solamente era lo malo, solo por no hacer la voluntad de Dios. Mire cómo todo lo que pasó hasta el día de hoy, cómo se corrompió la tierra, cómo se dañó, porque cada vez que el hombre peca, contamina la tierra, daña la tierra. Y no sabíamos eso.
Entonces la gente lo único que hace es querer hacer su propia voluntad, sus propios deseos, hacen cada uno lo como le parece y como a él cree, como él quiere, y cada uno va por sus caminos, haciendo sus propios caminos, haciendo sus propias cosas, sin buscar a Dios, sin buscar la voluntad de Dios. ¡Qué peligro más grande! Esa es la maldad. ¿La maldad qué es? Es no hacer la voluntad de Dios. Eso lo sabe Satanás y por eso logró entrar en la maldad a todo el mundo. A tal punto que la maldad fue tanta que Dios dijo: voy a raer todo ser viviente y voy a destruirlos con diluvio. En los tiempos de Noé, en Génesis capítulo 6. Y también dijo en el Nuevo Testamento, cuando vino nuestro Señor Jesucristo por primera vez, Él dijo: cuando todo esté como en los tiempos de Noé, estas señales va a quedar, que cuando sea como en los tiempos de Noé, cuando la maldad llegue al colmo, vendré por segunda vez. ¿Y qué va a pasar cuando venga el Señor por segunda vez? Vendrá y a los que no están haciendo su voluntad, les dirá: no los conozco. Y ellos dirán: pero Señor, si en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre hicimos... Y él dirá: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es lo que quiere el diablo. Que no hagamos la voluntad de Dios, para que cuando venga el Señor te diga: no estás haciendo mi voluntad. Obviamente que el enemigo va a procurar engañar al ser humano, haciéndole creer que sí está haciendo su voluntad. Uno de los que más engañados estuvo por un tiempo fue el apóstol Pablo. Él juraba que hacía la voluntad de Dios persiguiendo la iglesia, persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos y matándolos. Él pensó que eso era la voluntad de Dios. Pero cuando se le apareció Jesucristo a Pablo y le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? Y cuando él conoció al Señor y se convirtió, entendió correctamente que él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Era al contrario, estaba siendo enemigo de Dios, estaba siendo enemigo de Cristo, estaba persiguiendo el nombre de Cristo. El Señor le dijo: vas a padecer mucho por causas de mi nombre. Le dijo a Pablo. Pablo dijo: ya entendí que yo pensaba que hacía tu voluntad, pero nunca vine a ti a decirte: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué quieres tú para mí? Yo quiero hacer tu voluntad. No es suficiente solo conocer los mandamientos de Dios. Yo necesito conocer su voluntad. Pero los mandamientos de Dios no son la voluntad de Dios. Sí, pero lo que pasa es que los podemos interpretar bajo nuestra voluntad, a mi conveniencia, sin dirección de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el enemigo va a tratar de distorsionar eso. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, me empieza a renovar mi mente a tal punto que me hace comprender que yo necesito conocer la voluntad de Dios, que debo entender y que debo ser diligente, no perder tiempo en buscar a Dios y su voluntad. Ser entendido en cuál es la voluntad del Señor. Amén. ¿Qué es lo que Él quiere para mí? ¿En qué quiere que trabaje? ¿En qué quiere que estudie? ¿Con quién quiere que me case? En fin, todas esas cosas. ¿Será que todos nosotros le preguntamos a Dios: ¿cuál es tu voluntad? Y solo pues se puede hacer eso cuando me rindo, cuando me convierto, cuando me rendí a Dios y le dije: Señor, me rindo ante ti. Hoy estoy pidiendo tu voluntad. Ya no vengo solo a pedir. Vengo solo a decirte: revélame tu voluntad. Amén. Y entonces una persona que ya está siendo renovada por el Espíritu Santo empieza a comprender: mire el que no hizo la voluntad de Dios, Adán llega, mire todo el mal que entró
hasta nuestros días. Mire lo que le pasó a Abraham con Sara, su esposa, que Dios le dijo, ¿cuál es la voluntad de Dios para Abraham? Dios le dijo, sí, yo te voy a dar un hijo, Abraham, con tu esposa Sara. Pero ellos no entendieron bien. Y lo que hicieron fue Sara, al ver que no quedaba embarazada, al ver que, pero si él dijo y ya pasa el tiempo y no pasa nada, y ya estoy cada vez más viejita. Entonces yo creo que debe ser con Agar, la esclava que tenían. Entonces le dio la esclava a Abraham para que se uniera a ella y que el hijo que tuviera, ese era el hijo de la promesa que Dios sabía. No. ¿Ellos qué hicieron? No hicieron la voluntad de Dios. Desobedecieron fe a Dios. ¿Y qué pasó con esa desobediencia a Dios? ¿Qué pasó porque no hicieron la voluntad de Dios ahí? ¿Sabe qué pasó? Guerra. Porque después sí quedó embarazada Sara y le nació el hijo que Dios le había dicho que se cumplió su voluntad. Y le dijo, y solo te heredará tu hijo, el con Sara. Amén. El hijo de la promesa. Es los mismos descendientes, de ahí salen los descendientes. De ahí sale el pueblo de Israel. Y de Agar salieron los ismaelitas, que se volvieron archienemigos de los israelitas. Y siempre hubo guerra entre ellos hasta hoy en día, por no hacer la voluntad de Dios, no esperar en Dios. ¿Ven? Y algunos dicen, pero qué pena, pero es que Dios a uno no lo obliga, Dios a mí no me va. Por ejemplo, cuando se habla de matrimonio, Dios, yo no creo que Él me vaya a escoger mi pareja. ¿Por qué? Si yo tengo mis gustos, en mi corazoncito, y yo sé cómo buscar a alguna pareja, yo sé cuál es, mi corazón es el que me dice, porque late y se enamora. Y hasta he escuchado palabras, personas que hablan supuestamente de parte de Dios, que dicen que Dios nunca te va a decir cuál es la persona para ti, sino que tú mismo sabrás la persona, cuando llegues sabrás cuál es, sin necesidad de buscar la voluntad de Dios. Señor, qué cosa tan falsa. ¿Por qué le ha ido tan mal a muchas parejas? ¿Por qué hay tanto divorcio? Porque no preguntaron a Dios cuál era su voluntad. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer su voluntad, como en los tiempos de Noé. No quieren hacer la voluntad de Dios porque no se han rendido a la voluntad de Dios, no se han convertido. El que no se ha convertido, el Espíritu de Dios no ha renovado su mente y por eso no va a preguntar cuál es la voluntad de Dios. Señor, antes de noviarse, no ya noviaos. Señor, esta mujer que me está como gustando, ¿es tu voluntad? O más bien, guíame, dime tú cuál es tu voluntad. Amén. Yo no busqué a mi esposa. Dije, Señor, por favor, dámela. Es la mujer que... No, Dios fue el que me dijo a mí. Obviamente que también a mí me gustó harto. No puedo decir que no, sí. Pero Dios fue el que me dijo, he ahí a tu esposa. No me dijo tu novia, ni tu esposa. Es mi voluntad. Hoy en día, después de 29 años, estoy en la voluntad de Dios. Amén. Dios me dijo, es ella. Y así es. Dios me dijo, no te quiero con ese negocio, te quiero estar trabajando solo para mí. Y estoy en la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué le sucedió al rey David cuando le fue revelada la voluntad de Dios para él? Que fuera el rey de Israel. ¿Saben ustedes que cuando se nos es revelada la voluntad de Dios, hay persecución? El enemigo se pone bravo y quiere hacernos
o quiere distorsionar la voluntad de Dios. Él no quiere que la obedezcamos. O si la obedezcamos, que la obedezcamos de una manera mal. Como Abraham. No. Fue ungido como rey. Y al principio era David, el rey David. Su papá era Isaí, tenía más hijos grandes, hijos que estaban en la guerra, estaban, en el dicho, eran tremendos. Y David solo era un pastor de ovejas. Era el menor, era como el pequeño, como ese. Y cuando vino el profeta a decir, Dios me mostró que entre tus hijos va a escoger a uno como rey de Israel. Y tráeme a tus hijos. Y trajo a los grandes, a los, debe ser ¿cierto? No. Hasta que el papá de David, del rey David, Isaí, no, ni siquiera se acordaba de su hijo David. Pero no tienes más hijos. ¿No hay más hijos por ahí? Pues sí, hay otro, pero él no, yo no creo que, ¿se dan cuenta? La voluntad de nosotros es muy diferente a la de Dios. Lo que nosotros desechamos, Dios lo escoge. El papá mismo diciendo, no, eso de David, no, tráigamelo. Y ungieron a David, de ahí, tú serás próximo rey de Israel. Y a partir de ahí, empezó el menosprecio hacia David, los ataques de los hermanos hacia él, menospreciándolo. El mismo rey Saúl, que estaba en esa época, persiguiendo a David para matarlo después. Una vez que conocemos la voluntad de Dios, el enemigo va a querer sacarnos de la voluntad de Dios. Cuando me dijo, ¿ya es tu esposa? Pues obvio, ¿cómo te ocurre a una mujer que tiene muchos años de cristiana? Y usted hasta ahora está empezando. ¿Cómo se le ocurre que va a hacer? Hasta otras personas me llegaron a decir, usted ni ponga la mirada en Judí porque eso está esperando es un pastor y usted hasta ahora es un bebé espiritual. ¿Estamos? Y lo que los demás desecharon, como me dijeron a mí, usted no es para Judí. Usted no es el que es para Judí. ¿Sabe qué pasó? Dios dijo, es él. Como con el rey David. Los demás me desecharon. Y Dios dijo, yo los desecho a ellos, a todos. Porque yo no miro el parecer. Yo no miro lo que mira el hombre, lo que tiene por delante. Yo miro es el corazón. Y escuchen bien, la voluntad de Dios no solo mira lo que vemos nosotros, sino ve más allá, mucho más allá, hasta en el futuro ve más allá. Y por eso cuando Dios dice algo, aunque parezca que, no, pero esto, hazle caso, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque al principio no parezca. Amén. A David yo creo que diría, pero a mí, ¿por qué me dijeron que, cómo así futuro rey de Israel? Y mire cómo me están persiguiendo, me quieren matar. No, eso de conocer la voluntad de Dios como que no es bueno. ¿Cierto? Yo cuando conocí la voluntad de Dios con mi esposa, los ataques fueron el desprecio hacia mí, el menosprecio, el rechazo. Y uno también empezó como a dudar, ¿no? Yo empecé, ¿será que yo no? No, eso no, como que no era la voluntad de Dios. Y yo empecé a preguntarle a Dios, Señor, ¿será que me equivoqué? Y el Señor me dijo, no, te vuelvo a confirmar, Judith es tu esposa. Pero no le digas a nadie, solo hasta que se cumpla. No importa que te menosprecien. Así hicieron con el rey David. Lo despreciaron. Pero después fue el rey de Israel. Amén. A veces nos desprecian. Lo que el hombre no escoge, Dios sí lo escoge. Porque no miran más allá. ¿Cierto? Y aquí no se trata, por ejemplo, que tú
Dios te dice, yo escogí a esta persona para... Uy, pero a mí no me gusta. ¿Qué hago, Señor? A mí me gusta esa otra persona. ¿Qué hago? No, entonces no, yo no creo que Dios sea así tan malo en decirme que escoja su voluntad a la otra persona que a mí no me gusta. ¿Ustedes creen que Dios es malo? No lo es. Los malos son otros. ¿Ustedes creen que Dios es injusto? No lo es. Los injustos son otros. No, eso es injusto. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me dice que me case con esta persona si a mí no me parece como? Y Dios le dice, y si yo te estoy revelando mi voluntad, ¿no crees que es porque te amo y porque te doy lo mejor y porque conozco el futuro? Con el que dices tú que te gusta mucho, yo conozco el futuro con el que yo te estoy diciendo. Amén. No quiere decir que no van a haber dificultades. No quiere decir que el enemigo no va a atacar para demostrar que esa no era la voluntad de Dios. Viene a atacar con todo. Pero Dios te dice, mi voluntad permanece para siempre. El que hace mi voluntad permanecerá para siempre. ¿Cuántos lo creen? Si permanezco convertido a Dios. Si permanezco en unidad con Dios. De lo contrario, sí puede lograr el enemigo a veces algo que Dios dijo que era su voluntad, lograr que una persona desmaye y desista. Es más, hasta diga me harté, me aburrí, me arrepiento de haber hecho la voluntad de Dios. Hasta una persona puede renegar de la voluntad de Dios. ¿O no? ¿Por qué? No se ha convertido bien. No se ha rendido totalmente a la voluntad de Dios, por eso reniega. Y pueden llegar a decir, Dios me obligó. Y Dios te dice, mentiroso. Yo no te obligué. Yo te dije mi voluntad y tú escogiste seguir mi voluntad. Amén. Mi voluntad, no, yo no obligo a nadie a escogerla. Y escuchen bien, todos. Si Dios nos quisiera obligar, nadie pecaría. Todos estaríamos haciendo la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Pero ¿por qué no todos? Porque Dios nos da a escoger libremente el seguir haciendo mi voluntad, que es que me lleva al mal, o seguir haciendo la voluntad de Dios que me lleva al bien. A cuando venga el Señor, irme con Él. Porque a los que haya haciendo su voluntad, se los lleva a nosotros, ¿cierto? Digan conmigo, yo no desmayaré en seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y Dios sencillamente nos explica, hijo mío, hija mía, mi voluntad es mejor. Es tan mejor que la tuya es algo que hasta que tú entiendas que tu voluntad no vale casi nada ante la voluntad de Dios. Y que tú dices, mira la tuya, la ves ahí una chiquita, y mira la de Dios, qué grande es. No, yo escojo la de Dios. Amén. Voluntariamente. Y hay personas las cuales todavía no han sido renovadas por el Espíritu Santo, sus mentes, todavía no se han convertido totalmente, no se han rendido totalmente, que cuando escuchan la voluntad de Dios en una predicación, en la palabra de Dios, en una palabra, en una predicación, les fastidia. ¿Cómo se sabe que tú estás haciendo la voluntad de Dios, que quiere la voluntad de Dios? Que la palabra de Dios, la sana doctrina, la toleras. ¿Cómo se sabe que no toleras la sana doctrina? Empieza a fastidiar. Esa palabra no me gusta, ese pastor no me gusta, voy a buscar otro como que me hable como lo que a mí me gusta, lo que va conforme a mi voluntad. Digan conmigo, así no me guste, es la voluntad de Dios.
pero terminará gustándome, porque dice que el Espíritu de Dios me va renovando para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Llegará un momento en que yo digo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¡Qué bendición! Que hice tu voluntad, qué bueno que no hice la mía. Gracias, Dios mío, por ayudarme y fortalecerme para hacer tu voluntad y no más la mía. Me rendí. Ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Ahora hago la voluntad de Dios y ya no más la mía. Ahora manda es el Señor y ya no mando yo. Amén. Y por eso decimos, ya con una mente renovada, ya rendidos a Dios, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y empezamos a decirle, Señor, solo una persona que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué le va a decir? Salmo 143, 10. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Diga, solo una persona que entiende y que está rendida, que está siendo renovada por el Espíritu Santo, su mente, que se está convirtiendo a Dios. ¿Qué va a pasar? Que le dice a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. ¿Cuántas veces en tus oraciones le has dicho a Dios, enséñame a hacer tu voluntad? Los que le han dicho eso a Dios, comenten, digan amén. Pero si no, es para que te redargullas y digas, ¿será que sí estoy realmente haciendo la voluntad de Dios? Porque sí sabían ustedes que el enemigo se va a aprovechar para que nosotros creamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y no la estamos haciendo, es la nuestra. Porque al hacer la nuestra nos provoca agrado, mucho agrado. Me salí con la mía, con mi voluntad. Pero no es perfecto. Después va a traer muchos inconvenientes y problemas y hasta me puedo quedar por no haber hecho la voluntad de Dios, sino la mía. Amén. Y yo le digo a Dios, enséñame. Y Dios te dice, hijo, veo que tienes un corazón dispuesto. Veo que te estás rindiendo a mí. Veo que quieres realmente hacer mi voluntad. Entonces te voy a empezar a enseñar a hacer mi voluntad. Mi espíritu, el Espíritu Santo, te guiará siempre. Nunca la palabra de Dios la vayas a interpretar bajo tu propia sabiduría, sino deja que mi Santo Espíritu sea el que te guíe y te enseñe. Amén. Entonces empieza, Señor, cada vez que leas palabra, que escuches palabra, mi Santo Espíritu te guiará. Amén. Y te enseñará mi voluntad. Y mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 31. Juan 9, 31. Dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Se han escuchado personas que dicen, Dios no me oye? Este versículo te aclara eso, ¿cierto? Nos aclara mucho. Al pecador, ¿qué dice Dios? No oye. Pero al que teme a Dios y hace su voluntad, oye. No entiendo por qué tú no me oyes, no entiendo. Y yo clamo y clamo y clamo. Entonces empieza, pastor, ore usted que como que a usted sí Dios lo oye. Y yo siempre le digo, ¿y por qué? ¿Por qué a unos sí oye y a otros no? Es que Dios es malo y no. El malo son las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Entonces busca consejos que vayan conforme a su voluntad, la voluntad de ellos, y no a la de Dios. Entonces les fastidian los consejos
que no les agradan a ellos. Entonces se llama no toleran la sana doctrina. Y empezarán a apartar el oído de la verdad. Y se van a volver a las fábulas. Y van a buscar maestros conforme a sus propios malos deseos, a su propia voluntad. Alguien que les diga lo que quieren oír. Y la sana doctrina se empiezan a alejar de la sana doctrina donde Dios está revelando su voluntad. Entonces, cuando pedimos algo a Dios, algunos pueden malinterpretar diciendo, pero si la Biblia dice que todo lo que pidieres en oración creyendo, yo lo recibiré. Dice todo. Entonces, yo le pedí que me ganara la lotería, el baloto, y no me lo ganó. Pero se les olvida leer toda la Biblia. El concepto, por eso dice, enséñame. Bien, te enseño, hijo. En 1 Juan 5, dice que si pidieres alguna cosa conforme a mi voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, nos concederá las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué va a hacer? Pedir conforme a su voluntad. Y todo lo que pida conforme a su voluntad, me oye. Pero no solo eso, sino que mira cómo estoy actuando. Si estoy haciendo su voluntad o no. Si estoy en el lugar que Dios me dijo que debo estar. Es que esta casa, este lugar no me gusta, este barrio, y reniegue. Él dice, pero yo te quiero ahí. Deja de renegar donde yo te quiero. Cuando yo te quiera cambiar, te aviso. Amén. Pero no reniegues más. Solo di gracias. Eso lo vamos a ver ahorita. Y sencillamente aceptemos la voluntad de Dios y no empecemos a renegar de la voluntad de Dios, como hicieron los israelitas que renegaron de la voluntad de Dios, que les dijo, les traigo una tierra que fluye leche y miel, les traigo la tierra prometida, lo mejor para ustedes. Pero cuando miren, yo quiero gigante, no, ¿y por qué Dios nos trajo aquí a matarnos? No queremos entrar, Moisés nos trajo aquí para matarnos a todos. Y hasta hablaron de ir a derrocar a Moisés. Tremendo, ¿no? Dios se enojó y dijo a este pueblo, estos que rechazaron mi voluntad, no entrará ninguno, solo sus descendientes, pero solo Josué y Caleb, que sí aceptaron la voluntad de Dios y dijeron, no, esa tierra es buena, no vayamos y conquistemos la que Dios dijo que los tragaré. Ellos son gigantes, pero Dios está con nosotros podemos más. Y no hicieron caso a lo que dijeron Josué y Caleb, sino a los otros 10 espías. Y todo el pueblo se rebeló. No se rebelaron contra Moisés, se rebelaron, ¿saben contra quién? La voluntad de Dios. Los hijos de Aarón se pusieron a quemar a hacer un fuego extraño que Dios no había mandado. O sea, no hazlo. ¿Y qué pasó? Descendió fuego y los quemó. Murieron por no hacer la voluntad de Dios. Y alguna gente me dice, ay, eso no tiene nada de malo. Se saltan la autoridad, hacen lo que quieren. Y usted dice, ¿cuándo vas a entender que debes hacer mi voluntad? Para que te vaya bien. Amén. Porque mi deseo es que hagas mi voluntad. Mi deseo es bendecirte. Pero necesito que hagas mi voluntad. Y solo se logra con Jesucristo y con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Sin Cristo y sin el Espíritu Santo, nunca lograremos hacer la voluntad de Dios. Sin Cristo es imposible. Pero con Cristo y dejando actuar a Cristo en mi vida, o sea que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo dejo actuar, es que logro hacer realmente la voluntad de Dios. Me rendí. Y ahí es que empiezo realmente. Amén. Y yo, ay Dios mío, tú dijiste que no en Bogotá, no, sino acá en Santander, en un pueblo, no, en un municipio, se llama Florida Blanca. Pero ¿por qué acá? Pero si Dios dijo que acá. Amén. Eso es su voluntad.
Nos dio un ministerio, nos dio los papeles para la personería jurídica especial en el gobierno y me dijo, estos papeles son mi voluntad y nadie los puede abrogar, perdón. O sea, no los pueden desaprobar. Y así fue, los mandamos al Ministerio del Interior y los revisaron 7 veces. Y todas las 7 veces aprobó. Y no, revísenlo otra vez porque esto está muy cortico, era todo lo que Dios quería para este ministerio. Su voluntad. Uno de ellos es el Instituto Bíblico. Está ahí. Es la voluntad de Dios que yo hiciera eso. Que yo dictara clases. Amén. Y yo he visto que cada vez que yo lo hago, veo mucha bendición de Dios. Porque estoy en su voluntad. Pero el enemigo siempre va a procurar quitarlo a uno. Llegó un momento en que yo llegué a hacer la voluntad de Dios con el Instituto Bíblico, pero exageré. Yo mismo me esclavicé y me estaba enfermando. Hasta el mismo Dios me dijo, detente por un tiempo. No quiere decir que no lo hagas, detente por un tiempo. Y me detuve por un tiempo. Hasta cuando otra vez volvió Dios a decirme, otra vez empieza. Amén. Por la voluntad de Dios. Ahorita estamos haciendo predicaciones vía internet, solo en línea, ¿sí? Iglesia virtual. Y unos pequeños videos que también Dios me dijo que hiciera. Él me dijo que los hiciera. Estoy haciendo su voluntad. Al principio, ¿y usted qué va a hacer con eso? ¿Y usted por qué hace eso? Y usted, porque Dios me dijo, estoy haciendo su voluntad. Ay, ¿cuál su voluntad? ¿No será la suya? No, es la voluntad de Dios. Obvio que he recibido oposición, obstáculos, para que no hacer la voluntad de Dios. Todos vamos a recibir obstáculos y oposición para no hacer la voluntad de Dios. Aún de los más cercanos, pueden ser de los que más se opongan. Pero tú persistes en hacer la voluntad de Dios. Amén. Dios te dice, por eso, hijo mío, al pecador yo no oigo, pero al que hace mi voluntad, ese oigo. Y le dice, ¿qué es lo que quieres, hijo? Listo, recibe, hijo mío. Amén. ¿Vale la pena hacer la voluntad de Dios? Pero también en Juan 7:17 dice, hijo mío, para que tú comprendas cuando una persona está hablando la sana doctrina, está hablando conforme a mi voluntad y cuando no, ¿qué necesitas? Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Diga, el que realmente quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá cuando una persona está hablando sana doctrina o no. Cuando, esto sí es de Dios o no. Entonces hay personas que me han dicho, Dios me mostró que me divorcie. Me dijo que su voluntad era divorciarme. Si Dios dice en Malaquías 2:16, en la versión de Dios habla hoy, dice que Él aborrece el divorcio. Y que el que se divorcia de su mujer o el que se divorcia de otro, comete maldad. Que Él aborrece eso. ¿Y cómo me va a mandar Dios a hacer algo que Él aborrece? Pero entonces, ¿por qué Dios le da carta de divorcio? Por la dureza del corazón del hombre. No esperan en Dios. Separo y punto. No, dureza de corazón. ¿Y por qué no esperas y perdonas? ¿Y te acuerdas lo que prometiste en el altar o en la notaría ante Dios y ante muchos testigos? ¿Qué prometiste? Estar con esa persona en las buenas y en las malas. En las buenas, y cuando me diga cosita ya, nada, incompatibilidad de caracteres. Es que no me gusta cómo es él o cómo es ella. Me quiero separar, está aburrido, se harto, me arrepiento de haberme casado. Y usted dice, ¿te arrepientes de hacer mi voluntad? ¿Te arrepientes de haber recibido mi bendición? ¿Qué quieres? ¿Divorciarte y conseguir a otra persona? A ver cómo te va. Pues así no es. Porque mire lo que dice el Señor también en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4. Dice así. Primera de Tesalonicenses 4, versículos
3 y 4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Amén. Diga, ¿qué es santidad y honor? Sin divorcios, sin infidelidades, en santidad, sin haber fornicado con ella. Me uní solo cuando Dios me bendijo. Y ahí sí nos unimos sexualmente. Amén. Oh, diga, es la voluntad de Dios que nos apartemos de fornicación. Es la voluntad de Dios que nos casemos, porque el matrimonio es honroso. Que tenga a mi esposa con honor, en santidad y honor. O a mi esposo con santidad y honor. Amén. Y que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y que lo que prometiste lo tendrás que cumplir toda tu vida, estar con esa persona hasta que la muerte lo separe, y estando en las buenas y en las malas. ¿Te acuerdas? Ahora estás con otra, te casaste con otra. ¿Qué pasó? Es que me divorcié, entonces ya me casé con otra o con otro. ¿Y volviste a prometer lo mismo? ¿Ven? Y Dios te dice, si te quieres divorciar, Dios pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Señor, ¿es tu voluntad? Dios te dirá, no es mi voluntad que te divorcies. Pero si te quieres divorciar, puedes hacerlo. Pero quédate así. Si te divorcias, quédate así. O reconcílate con tu mujer. Y para volver a casar, solo cuando muera la otra persona. Cuando muera te puedes volver a casar. Porque si te casas así, sin que la otra persona muera, cometes adulterio. Por la dureza de tu corazón, es que no entiendes cuál es mi voluntad. Amén. Y así seguimos. Bueno, Señor, pero entonces, ¿cómo hago con esa persona? ¿Cómo hago que yo estoy aburrido con esta, con este, con él? Y Dios te dice, dame gracias en todo. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Diga, yo le doy gracias a Dios en todo. Diga, en vez de quejarte de esta persona, de tu esposa o de tu esposo, todo el tiempo, ay, que reniegue, mírelo, mírela, mire, Señor, pero cuando, mire que es que no entiende, mire, es que llore y grita y ya no quiero nada, y rechazando, insultando, denigrando. Y Dios le dice, oye, ¿por qué no más bien me das gracias por esa persona? Señor, te doy gracias por mi esposita. Señor, te doy gracias por mi esposito. Lo bendigo. Sé que yo no lo puedo cambiar, tú sí. Y te doy gracias, mi Señor. No voy a volver a renegar de Él nunca más. No voy a volver a renegar de donde vivo. No voy a renegar más de mi vida. No voy a volver a renegar de nadie. Sino voy a decirte gracias, Señor. Voy a dar gracias a Dios por todo. Y cuando hacemos eso, terminamos, con esto ya concluimos, Salmo 48. Cuando tú terminas diciendo esto es porque ya te rendiste totalmente a Dios y estás haciendo la voluntad de Dios. Mire lo que dice. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos podemos decir, el hacer tu voluntad me ha agradado? ¿Cuántos están agradados haciendo la voluntad de Dios? ¿Que ha tenido problemas? Sí. ¿Ataques? Sí. Pero ¿cuántos les ha agradado estar en la voluntad de Dios? Amén. ¿Y cuántos hemos comprobado que es buena, agradable y perfecta? Y que quiero es la voluntad de Dios. Y que algunas veces uno quiere ser un poco voluntarioso, pero Dios dice, es mejor hacer mi voluntad que la tuya, hijo. Sí, Señor, me rindo a tu voluntad. Amén. ¿Cuánto nos estamos rindiendo? En esta noche es hora de rendirnos, porque la voluntad de Dios nunca será para mal, siempre será para bien. Amén. Acordémonos de eso. Entonces oremos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque hoy hemos entendido que tu voluntad es la que queremos, es la que deseamos. A veces deseamos más la nuestra y es una lucha interna a veces entre nosotros mismos, Señor. Pero hoy queremos, Señor, rendirnos ante ti y ante tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a convertirnos realmente a ti, a rendirnos, a no renegar más de tu voluntad como hizo el pueblo de Israel que renegó de la tierra prometida y fueron
castigados durante 40 años, vagando en el desierto. Señor, yo no quiero renegar de tu voluntad, sino quiero hacer tu voluntad. Quiero seguir haciendo tu voluntad. No me quiero cansar de hacer tu voluntad, pero necesito que me guíes y me enseñes a hacer tu voluntad. Así que repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por seguirme hablando, por seguirme guiando, por seguirme dirigiendo. Ya entendí que todo lo que yo haga, lo voy a hacer preguntándote a ti primero si lo debo hacer. Quiero conocer primero tu voluntad, porque tu voluntad es la perfecta, Señor. Así que a ti encomiendo todos mis proyectos, mis planes, mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Y solo los que hagan conforme a tu voluntad, gracias por concedérnoslo, Señor. Porque yo quiero tu voluntad. Y hoy me rindo, digan conmigo, me rindo ante ti y ante tu voluntad. Renuncio a mi voluntad para hacer la tuya, porque sé que haciendo la mía van a ocurrir muchas cosas feas, malas. Yo prefiero hacer la tuya, Señor. Donde en que aunque el enemigo viene, ataca y molesta, se va a ver victoria y bendición siempre. Gracias, mi Señor. Y se va a ver tu respaldo en nuestras vidas. Gracias, mi Señor. Así que levanten las manos y reciban la voluntad de Dios. Reciban restauración en sus mentes, en sus corazones, para hacer la voluntad de Dios. Reciban el perdón de Dios por haber renegado de la voluntad de Dios. Dígale: perdóname por haber renegado. Hoy te doy gracias, porque esa es tu voluntad, que demos gracias en todo. Y hoy elijo seguir haciendo tu voluntad. Y te pido que me guíes en todo a hacer tu voluntad. Gracias, mi Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Cristo Jesús. Amén y amén.